El millonario pegaba carteles de su hija desaparecida, ya sin fuerzas para creer en milagros, cuando una niña apareció mirando la foto como quien ve su propio reflejo. Con voz débil dijo: «Señor, esta niña es mi hermana gemela». Y lo que reveló después hizo que el millonario casi se desmayara ahí, en la acera. Javier Salvatierra no era solo un hombre herido, era una sombra arrastrando una vida que antes brillaba en números y poder. Durante 2 décadas había dirigido imperios, firmado contratos millonarios y aparecido en portadas de revistas como ejemplo de éxito. Pero hacía 2 años todo se volvió polvo. Aquella mañana en que su hija desapareció dentro de su propia mansión, la fortuna perdió el sentido, los accionistas olvidaron su nombre y el reloj se detuvo. Desde entonces, Javier vivía en un ciclo infinito de dolor, atrapado entre la culpa y la esperanza. Si hubiera mirado antes, si hubiera llegado más temprano, repetía, como un mantra que le impedía perder la cordura. Angélica, su esposa, intentó ser su pilar al principio. Buscaron juntos, tocaron puertas, ofrecieron recompensas absurdas, suplicaron por pistas, pero la fe de ella se fue desmoronando, día tras día. Una noche, simplemente dijo: «Javier, tal vez sea hora de aceptar». Esas palabras lo destruyeron. Nunca volvió a mirarla igual. Desde entonces ella se encerró en el silencio, mientras él se encerró en la desesperación. La única presencia constante era Guillermo, su hermano menor, que aparecía cada mañana con café y el mismo discurso. Un padre no se rinde con su hija. La vas a encontrar, hermano. Aquella mañana, sin embargo, parecía querer probar lo contrario. El sol quemaba sin piedad y el aire pesaba como plomo. Javier caminaba por las calles con pasos lentos, cargando una mochila llena de carteles. Cada muro era una confesión de desesperanza. ¿Ha visto a esta niña?, preguntaba, mostrando la foto de Carolina. La mayoría desviaba la mirada. Algunos decían: «Lo siento», y seguían su camino. Ya se había acostumbrado a la indiferencia del mundo. Pero ese día, algo, una sensación extraña, lo hizo detenerse a mitad de la acera. Mientras intentaba pegar otro cartel, sintió una mirada sobre él. Se volteó. Y el tiempo se detuvo. Ahí, a pocos metros, estaba una niña de la calle. Ropa sucia, cabello enredado, pies descalzos. El rostro era idéntico al de Carolina. Javier sintió que el cuerpo le fallaba. El cartel se le escapó de la mano, temblando. «Dios mío», susurró sin aire. El corazón le latía desbocado y el sudor se volvió hielo. Dio unos pasos, se arrodilló frente a ella, los ojos llenos de lágrimas. «Carolina», murmuró con la voz quebrada, el desespero escapando en cada palabra. La niña permaneció inmóvil, asustada. Por un instante parecía que el universo se había doblado para devolverle a su hija. Pero entonces ella respondió, con voz débil: «Yo no soy Carolina». El sonido de esas palabras cortó el aire. Javier parpadeó varias veces, como intentando despertar. «¿Cómo que no? Mírame. Tú eres mi hija», imploraba, tocándole el hombro. La niña retrocedió, mirándolo con miedo puro. «Yo no soy Carolina, soy su hermana gemela». Se le fue el aliento. Su mente se negaba a entender. «¿Hermana gemela?», repitió aturdido. «Pero yo solo tuve una hija». La niña bajó la cabeza. «No, señor, somos 2. Viví con Carolina por 2 años. Escapamos». Pero ella se quedó atrás. El tono infantil contrastaba con la gravedad de sus palabras. El mundo parecía girar. Javier se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que el suelo se alejaba. «Eso es imposible», balbuceó. «¿Quién te dijo eso?». «¿Dónde estaban ustedes?». La niña dudó, pero respondió con firmeza: «Viví con ella en una casa grande, cerca de la sierra. Un hombre decía que éramos suyas. Carolina lloraba todas las noches, pidiendo por ti. Me escapé cuando él dormía. Vine a contarlo».
Javier sintió las piernas flaquear. Dios mío. Su mirada se perdió en el vacío. Cada palabra de la niña sonaba como una sentencia, como si alguien desgarrara la verdad frente a él. La gente pasaba sin entender la escena, mientras él parecía atrapado entre dos mundos, el de la razón y el de lo imposible. Por unos segundos, el millonario respiró hondo, intentando no desmayarse allí mismo. Su mente giraba en espirales de incredulidad. ¿Sabes dónde está ella?, preguntó tembloroso, aferrándose a la única esperanza viva que le quedaba. La niña negó con la cabeza, los ojos empañados. No lo sé bien. Llevo días caminando. Creo que me perdí. Solo recuerdo que era un lugar alto, cerca de las nubes. Javier guardó silencio, sintiendo que el aire se le escapaba del pecho. Entonces ven conmigo, dijo al fin, extendiendo la mano. Vamos a comprobar todo esto. Y mientras caminaban lado a lado, la ciudad parecía desaparecer detrás de ellos. Algo en la mirada de la niña cargaba una verdad que él aún no estaba listo para escuchar, pero que, de algún modo, ya sabía que lo destruiría. El camino hacia el hospital fue una mezcla de esperanza y tormento. Javier caminaba en silencio, guiando a la niña de la mano como quien carga un milagro y al mismo tiempo una bomba a punto de estallar. Eva, así dijo llamarse, avanzaba con pasos cortos, tropezando a veces exhausta. El sol empezaba a ceder, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. El millonario respiraba con dificultad, el corazón en guerra entre la razón y lo imposible. «Es igual a mi hija, exactamente igual», murmuraba para sí, como queriendo escuchar su propia incredulidad. Y a cada paso sentía el peso del destino empujándolo hacia una verdad que aún no tenía fuerzas para enfrentar. Al llegar al hospital, Javier fue recibido con miradas curiosas. La enfermera lo observó con extrañeza. Un hombre de traje arrugado, sudado, acompañado de una niña sucia y temblorosa. Se apresuró a explicar, las palabras atropellándose. «Necesito una prueba de ADN». «Es urgente». La mujer dudó por un instante, pero ante la angustia en su mirada llamó a un médico. Mientras esperaban, Javier se arrodilló frente a la niña, intentando suavizar el tono. «¿Cómo te llamas, mi amor?», preguntó con delicadeza. La niña apretó los labios antes de responder. «Eva». Él repitió el nombre en voz baja, como quien graba un secreto en el alma. «Eva», susurró, con los ojos nublados por las lágrimas. Eva observaba el lugar como quien pisa otro planeta. El brillo de las luces, el olor a alcohol, los sonidos de las máquinas, todo la confundía. Javier respiraba hondo, luchando contra la ansiedad. «Solo quiero entender. ¿Está bien? Nadie va a lastimarte. ¿Confías en mí?». La niña asintió y ese pequeño gesto lo partió en dos. «Buena niña», murmuró él intentando sonreír. El médico llegó poco después, explicando el procedimiento. «Vamos a tomar una muestra de ADN, señor». Javier solo asintió. Sabía que a partir de ese momento, ninguna mentira sobreviviría. Las horas siguientes fueron un castigo. La niña se durmió en un rincón de la sala, cubierta con una sábana delgada, mientras Javier permanecía inmóvil, con la mirada perdida. El sonido rítmico del suero, el crujir de los papeles, el zumbido del aire acondicionado, todo parecía distante. Pensaba en Carolina, el aroma de su cabello, la forma en que corría por la mansión gritando «¡Papá!». Ahora frente a él, una niña idéntica dormía, y no sabía si debía agradecer o temer lo que venía. «¿Y si es ella?», pensaba. «¿Y si Dios me la devolvió de una forma que aún no entiendo?». Cuando el médico regresó con el sobre en las manos, Javier sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «Señor Salvatierra, tenemos el resultado». El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La niña es hija biológica de su esposa, Angélica. El corazón de Javier dio un salto. «¿Y Mía?», preguntó con un hilo de voz casi suplicando. El médico bajó la mirada.
No, señor, no es su hija. Javier dio un paso atrás, aturdido. ¿Cómo que no es mi hija?, susurró, sintiendo el suelo moverse bajo sus pies. El médico carraspeó, buscando las palabras. Es un caso rarísimo, pero real. Superfecundación heteroparental. 2 óvulos fecundados por padres diferentes en el mismo ciclo fértil. Javier parpadeó varias veces, confundido, intentando comprender aquella sentencia absurda. ¿Está diciendo que mi esposa me engañó?, preguntó con la voz rota. El médico mantuvo la vista baja. El examen es concluyente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como una condena. Javier se llevó las manos a la cabeza, aturdido. El silencio se apoderó de la sala. Javier miró a Eva, esa niña que sin saberlo cargaba una revelación devastadora. Dios mío, ¿con quién?, murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El médico dejó el sobre la mesa y se alejó discretamente. Eva despertó, confundida, buscando su rostro. Javier intentó sonreír, pero sus ojos delataban el colapso interno. Vamos a casa, pequeña. Tenemos que hablar con alguien. Mientras salían, el cielo se oscurecía. Las luces de la ciudad se encendían y el hombre caminaba en silencio, con el corazón hecho pedazos y una nueva pregunta ardiendo en su mente. ¿Con quién había traicionado Angélica su amor? La mansión, que antes rebosaba de risas, cenas y el perfume de flores frescas, ahora parecía un mausoleo. Las paredes, que alguna vez fueron testigos del amor de una familia feliz, se habían vuelto frías y silenciosas. Cuando Javier abrió el portón, Eva apretó con más fuerza su mano. Sus ojos curiosos recorrían el jardín impecable, los pasillos inmensos, los vitrales que dejaban pasar la luz en tonos dorados. ¿Tú vivías aquí?, preguntó con un susurro lleno de curiosidad. Javier solo respondió con un gesto cansado, mirando a su alrededor como quien vuelve a un campo de batalla. Sí, y fue aquí donde todo terminó. La frase quedó suspendida en el aire, amarga como una confesión. El hombre caminaba con paso firme, pero por dentro estaba destrozado. Cada rincón de aquella casa traía un eco. La risa de Carolina, el sonido de sus pasos corriendo por los pasillos, el grito de Angélica llamando a cenar. Todo sonaba lejano, casi cruel. Eva miraba los retratos en la pared y se detuvo frente a uno. «Es ella», dijo en voz baja, tocando con la punta de los dedos el rostro sonriente de Carolina en una foto antigua. Javier sintió un nudo en la garganta. «Sí, ella es mi vida», respondió, con los ojos humedecidos antes de poder contenerse. El ruido de una llave girando en la cerradura rompió el silencio. Angélica había llegado. Javier condujo a Eva al cuarto de huéspedes, intentando esconder el torbellino que hervía bajo la superficie. «Quédate aquí, pequeña. Descansa un poco, ¿de acuerdo? No salgas hasta que yo regrese». La niña asintió, obediente, los ojos asustados siguiéndolo mientras desaparecía por el pasillo. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a dominar el ambiente, pesado, casi vivo. Javier respiró hondo y se dirigió hacia la entrada, escuchando a lo lejos el sonido familiar de la llave girando en la puerta principal. Angélica entró con el semblante sereno de quien no imagina el infierno que la espera. Llevaba una bolsa cara y el perfume dulce que siempre llenaba la casa. «¿Javier?», llamó, sorprendida al verlo de pie en medio de la sala. «Volviste temprano. ¿Qué pasa?». Él no respondió de inmediato. Su mirada era dura, distante, y había algo sombrío en la forma en que cruzaba los brazos. «Necesitamos hablar», dijo con tono bajo. Ella frunció el ceño, sintiendo el peso de sus palabras. «¿Pasó algo?». Javier dio un paso al frente. «Sí pasó, y vas a decirme la verdad, toda la verdad, Angélica». La mujer parpadeó, confundida, intentando mantener la calma. «No entiendo, Javier. ¿Qué verdad?». Él abrió el sobre que traía en la mano, temblando. «Sobre esto».
El sonido del papel al abrirse cortó el aire como una cuchilla. Una prueba de ADN. ¿Quieres oír lo que dice o prefieres confesar antes? Angélica palideció. ¿Prueba? ¿Qué prueba es esa? Javier avanzó un paso más, la mirada ardiendo. La prueba de la niña que encontré hoy. Una niña idéntica a nuestra hija. ¿Y sabes lo que mostró el resultado? Que es tu hija biológica, pero no mía. Angélica se tambaleó, apoyándose en la pared. Eso es absurdo. ¿Quién es esa niña? Dijo con voz temblorosa. ¿De verdad quieres seguir fingiendo? Su voz era ahora un susurro lleno de rabia. ¿De verdad puedes mirarme a los ojos y seguir mintiendo? Angélica negó con la cabeza, temblando. Javier, por favor, estás cansado, no sabes lo que dices. Él respiró hondo, intentando contener el odio que crecía en su pecho. Bien, entonces explícame esto. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejándola sola, perpleja. Minutos después, regresó con Eva de la mano. Mírala bien. Angélica la miró y se quedó helada. El rostro de la niña era el reflejo exacto de Carolina. El impacto fue tan fuerte que dio 2 pasos atrás, tropezando con la mesa del centro. «Dios mío», murmuró, tambaleándose. Esa reacción fue todo lo que Javier necesitaba. «Entonces es verdad», dijo con voz quebrada. «¿Sabes quién es?» Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Angélica. «Javier, puedo explicarlo». «Explica entonces», gritó, golpeando la mesa con el puño. Eva retrocedió asustada, pero Javier se agachó enseguida para calmarla. «No tengas miedo, mi amor. Prometo que todo estará bien». Luego se volvió hacia su esposa, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. «Habla, Angélica. Di lo que hiciste». Ella se cubrió el rostro, sollozando. «Yo te engañé, Javier». Él se quedó inmóvil, el sonido de esas palabras retumbando como un disparo. Angélica temblaba, intentando hablar entre sollozos. «Fue con Guillermo, tu hermano. No sé qué me pasó. Fue una debilidad, un error terrible. Y cuando supe que estaba embarazada, creí que era solo tu hija, hasta que el médico me dijo que eran 2, gemelas». Javier la miraba sin pestañear, el rostro endurecido. «Continúa», dijo con voz fría. «¿Y luego?» «Luego descubrí que cada una tenía un padre diferente. Una era tuya, Javier, y la otra de él». Se arrodilló, la voz rompiéndose. «Entré en pánico. No podía dejar que el mundo lo supiera. Entonces, hice un trato con Guillermo. Durante el parto le daría una de las niñas y él desaparecería. Nadie lo sabría jamás». La confesión salía entrecortada, como cuchillas en el aire. Y él aceptó. Se llevó a la niña y desapareció. Pero con los años, algo dentro de él cambió. Se obsesionó conmigo. Decía que yo era suya, que teníamos una hija juntos. Empezó a aparecer, a seguirme, a exigirme que lo eligiera. Las lágrimas caían sin control. Cuando lo rechacé, enloqueció. Quiso vengarse y secuestró a Carolina. Javier retrocedió, las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas. «¿Tú sabías todo este tiempo?», preguntó incrédulo. «¿Sabías dónde estaba y me viste enloquecer buscándola?». Angélica sollozó. No podía contarlo. Si hablaba, todo saldría a la luz. «Me odiarías». Él dio un paso atrás, la mirada devastada. «Me dejaste enterrar mi alma mientras protegías al hombre que destruyó nuestra familia». Eva, inmóvil, observaba todo, las lágrimas cayendo sin entender del todo, pero sintiendo el dolor. «Entonces yo... ¿fui la que nadie quiso?», preguntó con voz débil. El silencio que siguió dolió más que cualquier grito. Angélica intentó acercarse, pero Javier la detuvo con un gesto. «No la toques». Él la miró con los ojos llenos de lágrimas y frialdad. «Mentiste sobre todo, sobre el amor, sobre la familia, sobre Dios. Y yo busqué a la hija que tú ayudaste a perder». El peso de la verdad lo hizo tambalear. Se apoyó en la pared, respirando con dificultad.
Eva corrió hacia él y abrazó sus piernas. «No llores, papá, por favor». Ese papá lo quebró por completo. Javier se arrodilló y la envolvió en sus brazos, las lágrimas cayendo sobre el cabello enredado de la niña. «Nunca más, mi amor. Nadie volverá a dejarte». Angélica observaba la escena desde lejos, deshecha, el rostro cubierto de lágrimas y arrepentimiento. Y en ese instante, bajo el techo de aquella casa que alguna vez fue hogar, 3 corazones latían en ruinas, uno por culpa, otro por pérdida, y el tercero, por una herida que nunca debió existir. El silencio que quedó tras la confesión era casi insoportable. Javier seguía inmóvil, aún de rodillas en el suelo, con la mirada perdida, intentando procesar lo que había escuchado. Angélica, acurrucada en un rincón de la sala, sollozaba sin consuelo mientras Eva lo abrazaba con fuerza, como si temiera ser abandonada otra vez. «Ella me cambió», murmuró Javier, la voz ronca, distante. «Cambió a su hija, cambió a su marido, cambió la verdad por un secreto». Miró hacia el techo como buscando aire, pero el aire parecía haberse ido del lugar. El dolor era tan profundo que le dolía el cuerpo entero, como si cada recuerdo fuera una cuchilla clavándose de nuevo. Eva lloraba bajito, confundida, apretando el pecho del hombre. «No entiendo. ¿Por qué no me quiso?». Javier cerró los ojos, intentando contener el llanto que ya escapaba sin control. «Porque se equivocó, mi pequeña. Porque a veces los adultos hacen cosas que ni ellos comprenden». La niña lo miró con lágrimas corriendo por las mejillas, y eso lo destrozó por dentro. «Pero soy igual que Carolina. ¿Por qué no quiso a las dos?». Javier apoyó su frente en la de ella y susurró: «Porque no supo amar lo suficiente». Angélica intentó acercarse, arrastrándose por el suelo. «Eva, escúchame. Yo era joven, tuve miedo». Pero la niña se apartó, escondiéndose detrás de Javier. «No me hables», gritó con una fuerza que ni ella sabía que tenía. El sonido de esas palabras atravesó el pecho de Angélica, que se desplomó llorando. Javier se levantó lentamente, las lágrimas cayendo sin resistencia. «¿La oíste?». «No quiere escucharte, Angélica». «Y yo tampoco». Su tono era frío, pero su mirada estaba llena de dolor. Toda la casa parecía temblar. El aire estaba cargado, pesado con recuerdos y pecados. Javier caminó hacia la ventana, miró el jardín y se vio reflejado en el vidrio. Un hombre que lo había perdido todo. Detrás de él, Eva seguía llorando bajito. Se volvió y la tomó en brazos sin decir nada. Angélica lo llamó, pero él no respondió. Se quedó allí de pie, con el rostro devastado y el alma en pedazos. El tiempo parecía congelado. Eva sollozaba, agotada, mientras él la mecía en sus brazos. Angélica, arrodillada en el suelo, temblaba, sin valor para levantar la vista. Lo único que se oía era el sonido entrecortado de las respiraciones, como si hasta el aire de la casa estuviera herido. Nadie se movió. Nadie dijo nada más. Solo el peso de la verdad, cruel, insoportable, llenaba cada rincón de aquel silencio del que ya no habría regreso. La sala aún parecía impregnada con el veneno de la verdad, cuando el sonido de un auto frenando bruscamente afuera cortó el silencio. Javier alzó la vista instintivamente protegiendo a Eva, que se encogió al sentir cómo su cuerpo se tensaba. «Quédate detrás de mí», susurró, la voz baja y tensa. Un segundo después, el portón se abrió con violencia. El eco de pasos apresurados retumbó por el pasillo, seguido de un chasquido metálico. Cuando la puerta de la sala se abrió de golpe, el tiempo pareció detenerse. Guillermo estaba allí, jadeante, el rostro desencajado y en la mano derecha un arma brillante. Pero lo que realmente hizo que la sangre de Javier se congelara fue lo que venía justo detrás de él. Carolina. La niña, viva, asustada, con los ojos llenos de lágrimas, caminaba empujada por el hombre que la sujetaba con fuerza del brazo.
«Suéltala», gritó Javier, el corazón desbocado. Guillermo dio un paso al frente, apuntando el arma directamente hacia su hermano. «Ni un paso más, Javier», rugió, la voz temblando entre la rabia y la desesperación. «Ella es mi hija, me quitaste todo, pero de ella no me vas a quitar». Carolina lloraba temblando. «Papá», susurró, y ese sonido desgarró a Javier por dentro. Angélica, aún de rodillas, soltó un grito ahogado. «Guillermo, por favor, no hagas esto. Suelta a la niña». «Ah, cállate», gritó él apuntándole con el arma. «Tú eres la culpable de todo. Me usaste, me tiraste a la basura y luego fingiste que nada pasó. Yo te amaba, Angélica. Hubiera hecho cualquier cosa por ti, y la hice». La mirada de Javier se llenó de furia. «Secuestraste a mi hija. 2 años, Guillermo. 2 años viví en el infierno por tu culpa». El otro soltó una risa amarga, enferma. «¿Infierno? Yo viví el infierno cada día viéndola elegirte a ti. A ti, el hermano perfecto, el hombre dorado, el padre ejemplar. Pero ya es tarde, Carolina es mía, tú la perdiste». Eva, escondida detrás del sofá, temblaba, observando todo con los ojos muy abiertos. Javier la vio de reojo y con un gesto casi imperceptible le indicó que guardara silencio. Guillermo seguía gritando cada vez más fuera de sí. «Yo fui el único que la amó de verdad», decía, apuntando el arma alternadamente hacia Javier y Angélica. «Ustedes merecen sentir lo que yo sentí». El aire en la casa se volvió irrespirable. Javier levantó las manos intentando ganar tiempo. «Escúchame, Guillermo, no tiene que terminar así. Deja a la niña y arreglaremos esto». «¿Arreglar?», rió, nervioso. «Ya no hay nada que arreglar. O ella se queda conmigo o nadie la tendrá». En ese instante, un pequeño movimiento cortó el aire. Eva, que hasta ese momento permanecía inmóvil, dio un paso fuera de su escondite. «Guillermo», gritó con la voz trémula. Él giró sorprendido. Y antes de que pudiera reaccionar, la niña se lanzó contra él aferrándose al brazo que sostenía el arma. «Suéltala», gritó con todas sus fuerzas. El golpe fue inesperado. El arma cayó, deslizándose por el suelo hasta quedar bajo el sofá. Javier corrió hacia ellos, y los 2 hombres chocaron con violencia. El sonido del cuerpo de Guillermo golpeando contra el mueble resonó en la sala. Angélica corrió para tomar a Carolina, que lloraba desesperada. «Ya está, mi amor, ya está», decía entre sollozos. Javier forcejeaba con su hermano, ambos cayendo sobre los restos de una mesa rota. Guillermo gruñía, intentando alcanzar el arma caída, pero Javier logró inmovilizarlo, presionándole el pecho con la rodilla. «Se acabó, Guillermo», gritó con lágrimas corriendo por su rostro. «Mira lo que hiciste. Mira en lo que te has convertido». «Era mía», rugió el otro, intentando zafarse. «Mía». Sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Algún vecino, probablemente, había oído los gritos y llamado a la policía. Eva, jadeante, observaba la escena, el rostro sucio de lágrimas y polvo. Javier se volvió hacia ella y por un segundo el mundo pareció detenerse otra vez. Vio en esa niña el valor que a él le había faltado, la luz que creía perdida. «Salvaste a tu hermana, Eva», dijo entre jadeos, mientras la policía irrumpía en la casa segundos después. Guillermo fue reducido, esposado y llevado entre gritos. Angélica, pálida y en shock, fue detenida por omisión. Javier se quedó de pie en medio de la sala, respirando con dificultad, el cuerpo tembloroso, el rostro cubierto de lágrimas y sudor. Carolina corrió hacia sus brazos sollozando. Eva, vacilante, se acercó, los ojos húmedos. Él las miró a ambas y, sin pensarlo, las abrazó con fuerza. El corazón le latía desbocado, pero por primera vez en mucho tiempo latía por algo real. La sala estaba en ruinas, vidrios rotos, muebles volcados y el eco distante de las sirenas que se desvanecían a lo lejos. El aire olía a pólvora y a lágrimas. En medio de aquel escenario devastado, Javier aún abrazaba a las niñas, como si temiera soltarlas y verlas desaparecer otra vez. Carolina lloraba, sus brazos delgados aferrados al cuello de su padre,
mientras Eva, exhausta, sollozaba apoyada en su hombro. «Ya está bien, se acabó», repetía él con la voz temblorosa, casi en un susurro, como si intentara convencerse a sí mismo. Su corazón latía acelerado, pero por primera vez en 2 años, latía con algo que se parecía a la esperanza. El llanto de Carolina se transformó en pequeños sollozos. «Papá, él decía que tú ya no me querías», confesó con la voz ronca y la mirada perdida. Javier cerró los ojos, el pecho contrayéndosele. «No, mi amor, nunca dejé de buscarte». «Nunca», dijo acariciándole el cabello. «Solo quería traerte de vuelta a casa». Sus palabras estaban llenas de dolor y ternura. Eva observaba la escena en silencio, con un brillo contenido en los ojos. Parte alegría, parte tristeza. Sentía el peso de ser el reflejo de su hermana, la sombra de una vida que casi no existió. «¿Y yo?», murmuró con timidez. «¿También soy tu hija?». Javier se volvió hacia ella, y su mirada se llenó de algo nuevo, algo que ni la sangre podía explicar. «Tú eres mi milagro, Eva», respondió con la voz quebrada. «Tal vez no naciste de mí, pero fuiste tú quien me devolvió la vida. Tú me llevaste hasta ella». Eva dejó escapar un sollozo y se arrojó a sus brazos, llorando con fuerza. Javier las abrazó, una a cada lado, el rostro enterrado entre los cabellos de las niñas. «Nunca más. ¿Me oyeron? Nunca más dejaré que las separen». Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con las de las 2 pequeñas. El calor de aquel abrazo parecía alejar toda la oscuridad que la casa aún guardaba. Angélica, desde lejos, observaba todo en silencio, los ojos rojos, el rostro devastado. Los policías la mantenían sentada, esposada, pero aún así susurró con la voz rota: «Perdón, por favor, perdónenme». Javier la oyó, pero no respondió. Solo levantó la vista hacia ella, y en su mirada no había rabia, sino vacío. «Perdonar no borra lo que hiciste», murmuró, «pero intentaré no odiarte, por ellas». Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, definitivas. Angélica rompió a llorar, mientras las niñas se abrazaban con más fuerza, como si quisieran protegerse una a la otra del pasado. El tiempo pareció desacelerarse. El sonido de la lluvia comenzó a golpear suavemente las ventanas, como un consuelo. Javier miró hacia arriba, y las lágrimas se confundieron con las gotas que corrían por el vidrio. Sintió el peso aligerarse poco a poco, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque al fin tenía sentido. Carolina lo miró con los ojos húmedos. «¿Vamos a estar juntos ahora, papá?». Él sonrió con ternura, tocando su rostro. «Para siempre, mi amor». Eva miró a ambas y añadió: «Ahora nadie volverá a dejarme». Javier se arrodilló entre ellas y pasó los brazos por sus hombros, acercando sus rostros. «Ustedes son las mitades del mismo milagro», dijo con voz reverente. «Y yo soy el hombre más afortunado del mundo por verlas unidas». Las niñas se abrazaron, y él las envolvió de nuevo, cerrando los ojos como quien agradece al universo por seguir respirando. El sonido distante de las sirenas desapareció por completo, y solo quedó el murmullo de la lluvia y el latido de 3 corazones intentando empezar de nuevo. Aquella noche marcó el fin del infierno y el comienzo de algo que ninguno sabía cómo nombrar. Entre ruinas, lágrimas y promesas, nacía una nueva familia, hecha de dolor, perdón y lazos que iban más allá de la sangre. Y mientras Javier sostenía las manos de sus hijas, comprendió que el amor verdadero, a veces, se construye precisamente sobre las cosas que la vida intentó destruir. Los días siguientes fueron como un lento despertar después de una pesadilla que parecía no tener fin. La mansión, que durante tanto tiempo había sido símbolo de dolor y silencio, comenzó a cambiar. Javier abrió las ventanas, dejando que el sol invadiera cada habitación, como si quisiera expulsar de una vez las sombras acumuladas allí. El aroma del café volvió a llenar las mañanas, el sonido de los pequeños pasos resonaba por los pasillos, y la risa,
Ese sonido que había desaparecido hacía 2 años, renació. Carolina corría descalza sobre las alfombras y Eva, aún un poco tímida, la seguía, observando la casa como quien descubre un nuevo mundo. Javier las miraba emocionado, a veces deteniéndose en medio del pasillo, solo para asegurarse de que todo aquello era real. Durante los primeros días dormía poco. Caminaba por los cuartos en la madrugada, espiando a las niñas dormidas. En una habitación decorada con tonos claros, Carolina respiraba tranquila, abrazada a un viejo oso de peluche. En la otra, Eva aún tenía el sueño inquieto, los ojos moviéndose bajo los párpados, como si luchara con recuerdos que se negaban a irse. Javier se acercaba, la cubría con la manta y susurraba: «Ahora estás a salvo, mi amor». A veces ella despertaba y, somnolienta, murmuraba: «¿Prometes que no me vas a dejar?». Y él respondía siempre lo mismo, con la voz temblorosa: «Nunca». Durante el día, Javier se ocupaba en transformar la casa nuevamente en un hogar. Él mismo pintaba las paredes, colgaba nuevas fotos y, con ayuda de las niñas, redecoraba los cuartos. Sobre la cabecera de la cama de Eva, colocó un marco con un dibujo que ella había hecho: 3 corazones entrelazados bajo el título «Nuestra familia». Cuando terminó de colgarlo, lo miró y tuvo que respirar hondo para contener la emoción. «Ahora sí está completo», dijo sonriendo. Eva lo abrazó por la cintura y respondió: «Antes era solo una pared, ahora es una casa». Carolina y Eva, aunque parecidas, eran opuestas. Carolina era habladora, curiosa, llena de energía. Eva más reservada, observadora y tranquila, pero poco a poco el amor entre ellas creció como una llama. Jugaban con muñecas, inventaban historias, compartían secretos en el jardín. Una tarde, Javier las observó desde la terraza. Carolina trenzaba el cabello de su hermana y Eva reía, libre, sin el peso que antes se reflejaba en su mirada. Fue en ese instante que él entendió: el dolor, finalmente, empezaba a dar paso a la vida. Las cicatrices del pasado, sin embargo, seguían allí. A veces, durante la cena, Eva se quedaba en silencio largos minutos, con la mirada perdida. «¿En qué piensas?», preguntaba Javier. «En nada», respondía, pero él sabía. Sabía que eran los fantasmas del rechazo, las heridas invisibles de quien fue dejada atrás. Entonces se levantaba, se sentaba a su lado y le decía: «¿Sabes qué aprendí, Eva? El amor verdadero no es el que nace, es el que permanece». La niña sonreía, y esa sonrisa parecía borrar las sombras del pasado. Poco a poco la rutina trajo paz. Javier volvió a cocinar, algo que no hacía desde la desaparición de Carolina. Preparaba panqueques por la mañana y dejaba que las dos lo ayudaran, aunque la cocina terminara hecha un desastre. Carolina intentaba hacer café, Eva mezclaba la leche, y la risa se esparcía por toda la casa como un perfume nuevo. En las noches frías, se reunían en la sala con cobijas y chocolate caliente, viendo películas que siempre terminaban con los 3 dormidos en el sofá. Era como si la vida, en su infinita delicadeza, estuviera remendando lo que el destino había rasgado. Mientras tanto, la justicia seguía su curso. Javier fue llamado a declarar y las investigaciones confirmaron lo que ya sabía. Guillermo sería condenado por secuestro y tentativa de homicidio, y Angélica por complicidad y omisión. Cuando llegó la sentencia, Javier recibió la noticia en silencio. Las niñas jugaban en el jardín, entre flores, y él solo las miró, sintiendo el corazón apretado. «Ya terminó», murmuró. No había venganza en su voz, solo alivio, como quien por fin cierra una herida antigua. Esa noche, al acostar a Eva y Carolina, Javier se quedó un momento entre las dos. Observó sus rostros dormidos tan parecidos y entendió el milagro que la vida le había concedido. 2 hijas, 2 oportunidades para amar, 2 corazones unidos por algo más grande que la sangre. Apoyó la frente en el marco de la puerta y susurró para sí: «Gracias, Dios, por permitirme encontrarlas». Afuera, el viento movía los árboles del jardín,
y la mansión, antes símbolo de luto, respiraba de nuevo, acogiendo por fin el suave sonido de la paz. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de espera e incertidumbre. Javier, aunque ahora vivía rodeado de risas y voces infantiles, aún temía que la ley pudiera separarlos otra vez. Cada noche, después de acostar a las niñas, se sentaba en el escritorio de su oficina y revisaba los documentos del proceso. Cada papel, cada firma, era una batalla silenciosa por un futuro seguro para Eva y Carolina. A veces pasaba la mano sobre las fotos de ellas y murmuraba: «Nadie volverá a quitarme esto». Su abogado, paciente, intentaba tranquilizarlo. «Tiene el corazón y la verdad de su lado, señor Salvatierra. La justicia verá eso». Pero Javier sabía que la justicia y el corazón rara vez caminan al mismo ritmo. El Tribunal de Familia era un edificio frío y austero, de paredes claras y olor a papel nuevo. Ese día Javier llegó temprano, con traje oscuro, la mirada cansada pero firme. Eva y Carolina llegaron tomadas de la mano, usando vestidos iguales, una idea que la propia Carolina había insistido en tener. «Así nadie olvida que somos hermanas», había dicho. Cuando entraron a la sala de audiencias, el juez, un hombre de semblante sereno, observó la escena unos segundos antes de pedir que todos tomaran asiento. Angélica, esposada, estaba presente solo por requerimiento judicial. Mantenía los ojos bajos, incapaz de mirar a sus hijas. El aire era tenso, pesado, pero Javier se mantuvo sereno. Durante la audiencia, el abogado habló con convicción sobre todo lo ocurrido: la traición, el secuestro, la omisión y, sobre todo, el amor que Javier había demostrado desde el principio. Él no se levantó para defenderse, solo observaba a Eva y Carolina, sentadas lado a lado. Cuando el juez hizo una pausa y preguntó si alguien deseaba decir algo, Javier abrió la boca, pero Eva se adelantó. Se levantó con el corazón acelerado y caminó hasta el centro de la sala. El silencio fue absoluto. «Señor juez», comenzó, la voz temblorosa pero firme, «él me eligió». Las palabras flotaron en el aire, simples y poderosas. «Yo no nací siendo su hija», continuó, «pero fue él quien me enseñó lo que es tener un padre. Él no huyó de mí, me encontró, y yo quiero quedarme con él». Carolina se levantó y corrió hasta su hermana tomándola de la mano. «Y yo también, señor juez. Queremos estar juntas». Javier intentó contener las lágrimas, pero su rostro ya mostraba toda la emoción que lo desbordaba. El juez permaneció en silencio unos segundos, observando a las dos niñas, tan parecidas, tan diferentes, tan unidas. Finalmente, asintió levemente con la cabeza y pronunció la sentencia que cambiaría todo. El señor Javier Salvatierra recibe la custodia definitiva de Eva y Carolina. El sonido de esas palabras fue como un soplo de redención. Javier se llevó las manos al rostro y lloró sin vergüenza alguna. Eva corrió hacia él y Carolina la siguió enseguida. Los tres se abrazaron en medio de la sala, bajo la mirada conmovida del juez y de todos los presentes. Angélica bajó la cabeza, con lágrimas cayendo en silencio. La vida, al fin, había hecho justicia, no la de los tribunales, sino la del corazón. Afuera, el cielo, antes nublado, comenzaba a abrirse en franjas de luz. Era como si hasta el mundo respirara aliviado. Días después, la mansión recobró una nueva vida. Javier colgó en la pared de la sala una fotografía de los tres tomada en el jardín. Eva sonriendo con flores en las manos, Carolina con los brazos abiertos y él en el centro con una mirada serena, la de quien finalmente ha encontrado lo que buscaba. Esa noche, mientras cenaban juntos, el ambiente estaba lleno de una paz que meses atrás habría parecido imposible. Carolina contaba historias, Eva dibujaba sobre la servilleta y Javier simplemente las observaba, absorbiendo cada sonido, cada risa. «¿Puedo preguntarte algo, papá?», dijo Eva. «Claro, mi amor. ¿Todavía sueñas con el día en que ella desapareció?».
Javier suspiró con los ojos humedecidos. Ya no. Ahora, cuando sueño, las veo regresando a casa. Más tarde, los tres se sentaron en el sofá bajo una misma manta. Afuera la noche caía tranquila y el viento movía las cortinas. Javier miró a las niñas y habló con ternura. Busqué a una hija y Dios me dio dos. Eva sonrió tomando la mano de Carolina. Ahora nunca más nos separaremos, respondió. Carolina apoyó la cabeza en el hombro de su padre y Eva hizo lo mismo. Javier cerró los ojos, sintiendo el calor de ellas y el milagro del momento. La casa entera parecía respirar de nuevo. Las paredes ya no guardaban dolor, sino amor. En el jardín, el sonido distante de los grillos se mezclaba con las risas de las niñas, que resonaban como música. Javier sabía que aún habría días difíciles, pero también sabía que juntos serían lo suficientemente fuertes para enfrentarlos. Y esa noche, antes de apagar las luces, miró una vez más a sus hijas dormidas y susurró: «Ahora sí, mi vida ha comenzado de nuevo». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. La mujer aún no había aprendido a vivir sin su hija. Cada visita a la tumba era como arrancarse el alma de nuevo. Entonces apareció un niño, con el osito que ella había dejado en el ataúd, limpio, intacto, imposible. «Tu hija me pidió que te lo entregara», dijo él. Lo que vino después fue tan imposible que por un instante ella creyó que estaba perdiendo la razón. El cielo estaba cubierto por nubes densas cuando Paula cruzó el portón oxidado del cementerio. El sonido agudo de las bisagras resonó como un lamento. Habían pasado exactamente 2 años desde el día en que el corazón de Manuela, su hija, apenas 7 años, simplemente dejó de latir. «Mal súbito», dijeron los médicos. 2 palabras demasiado frías para explicar el fin de un mundo. Paula no volvió a dormir bien desde entonces. Nunca volvió a comer sin sentir culpa. La casa se quedó muda y la vida vacía. Caminaba entre las lápidas con el ramo de lirios en las manos, como quien carga su propio corazón hecho pedazos. Marcos, su mejor amigo desde la infancia, había sido el único que no la abandonó. Un hombre paciente, de voz tranquila, siempre presente en las horas más oscuras. Él era el puerto silencioso de Paula, el único con el valor de permanecer cerca de alguien que parecía no habitar ya el mismo mundo. A veces pasaba por su casa solo para obligarla a comer algo, otras para escucharla llorar en silencio. Pero aquella mañana gris, ella fue sola. Necesitaba hablar con su hija, aunque la respuesta viniera solo del viento. Se arrodilló frente a la lápida cubierta de flores marchitas y musgo. El nombre Manuela García aún parecía demasiado reciente. «Hola, mi amor», murmuró con la voz quebrada. «Mamá vino, ¿ves? Yo traje flores nuevas». Las palabras se perdían en el aire, pero ella continuó como si la niña aún pudiera escucharla. «Sabes, Manu, el tiempo no curó nada. Todavía despierto creyendo que vas a entrar corriendo a mi cuarto». Una lágrima caliente cayó sobre el suelo frío. Sonrió sin alegría. «Eras toda mi vida, hija, y yo no soy nada sin ti». El viento aumentó, levantando hojas secas. Fue entonces cuando oyó pasos suaves detrás de ella. Se giró lentamente y el corazón pareció fallar por un segundo. Un niño, no mayor de 8 años, se acercaba con la ropa sucia y los pies descalzos, sosteniendo un viejo oso de peluche. El juguete, gastado y amarillento, tenía un lazo descolorido en el cuello. Paula abrió los ojos de par en par. «Dios, no puede ser», murmuró. Ese oso era el mismo que ella había dejado con el cuerpo de Manuela dentro del ataúd. «Señora», dijo el niño, con un tono demasiado tranquilo para lo absurdo que cargaba.
Su hija me pidió que le entregara esto. Paula se levantó despacio, como si cada músculo del cuerpo luchara contra la realidad. ¿Qué? La voz le salió débil. ¿Cómo dijiste? El niño extendió el oso hacia ella, sus manos pequeñas temblando levemente. Ella me lo dio anoche. Me dijo que la encontrara y se lo entregara. Paula dio un paso atrás, confundida. No, eso no es posible. Mi hija murió hace 2 años, mi amor. 2 años, dijo, con los ojos empañados. El niño bajó la cabeza, pero su voz siguió firme. Ella no está muerta, señora. Eso fue lo que me dijo. Paula sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Escúchame, cariño. Debes estar confundido. Yo misma la vi. Yo la enterré. Se interrumpió, sintiendo un nudo apretarle la garganta. Sin embargo, el niño mantuvo la mirada fija, con una serenidad casi inquietante. Ella dijo que abriera el oso, que usted iba a entender. Paula negó con la cabeza. No tiene sentido. ¿Quién te mandó aquí? ¿Alguien del hospital? ¿Marcos? El niño solo repitió en voz baja, ella me lo dio, ayer. La brisa fría pasó entre los dos como una advertencia. Paula sostuvo el juguete, dudosa, sintiendo la tela húmeda y fría. Era él, el mismo. Cada costura, cada remiendo, exactamente igual. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que ella se diera cuenta. Dios mío, ¿qué está pasando?, susurró, temblando. El niño la observaba en silencio, como si estuviera frente a algo sagrado. Por un instante, ella creyó estar atrapada en un sueño, o en una pesadilla de la que no podía despertar, y fue en ese instante cuando sus dedos tocaron algo distinto en la costura del oso, un cierre oculto. Las manos de Paula temblaban tanto que apenas podían sostener el oso. El viento helado le cortaba el rostro, pero ella casi no lo sentía. El corazón le latía descompasado, como si su cuerpo entero se negara a aceptar lo que sus ojos veían. Arrodillada frente a la lápida, contuvo la respiración y con los dedos trémulos jaló el pequeño cierre oculto en la costura. El sonido metálico resonó en el silencio del cementerio, un ruido que parecía abrir no solo el juguete, sino una herida olvidada. Dentro, doblado con cuidado, había un pedazo de papel amarillento. La caligrafía infantil detuvo el tiempo. Era la letra de Manuela. Era imposible no reconocerla. «Dios mío», murmuró, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas regresaron, ahora mezcladas con pavor. «Esto no puede ser real, no puede...» El niño observaba en silencio, de pie a su lado, con los ojos fijos en el suelo. Paula abrió el papel con cuidado, temiendo que el simple toque hiciera desaparecer todo. El viento susurraba entre los árboles, levantando polvo y hojas muertas. Al leer las primeras palabras, un grito se formó en su garganta, pero murió ahí mismo, ahogado por el horror. Su rostro palideció, y sus ojos se abrieron como si hubieran visto algo que el corazón no podía soportar. En la nota, con trazos temblorosos y desiguales, estaba escrito: «Mamá, estoy viva. Ellos mintieron. No confíes en el hospital. Cambiaron mi cuerpo. Me encerraron. Dijeron que pronto me van a vender. No sé cuánto tiempo más aguante. Estoy en el depósito abandonado en las afueras de la ciudad. Por favor, ven a salvarme. Te amo. Manu». Paula sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las letras danzaban ante sus ojos borrosas por las lágrimas. «No, no, esto no puede», balbuceó con la voz quebrada. Cada palabra era una cuchilla, reabriendo el luto que apenas había podido soportar. «Manuela, viva», repitió, como quien intenta convencer a su mente de que lo imposible podría ser verdad. La nota cayó de sus manos y se la llevó el viento, pero ella corrió a atraparla, desesperada. El niño la observaba inmóvil, como si ya supiera lo que estaba escrito. Se puso de pie de un salto, tambaleándose, el papel arrugado entre los dedos. «¿Qué es esto? ¿Quién hizo esto?», exclamó con la voz temblorosa y el pecho agitado.
El niño solo la miraba, sin pestañear. Ella me pidió que te lo dijera. Dijo que el tiempo se estaba acabando. Paula retrocedió 2 pasos, asustada por la serenidad del pequeño. El oso cayó al suelo, cubierto de polvo y pétalos de flores. «Esto es una broma cruel, Dios mío», susurró, apretando la nota contra el pecho. «¿Quién eres tú, niño? ¿Cómo sabes el nombre de mi hija?» El niño desvió la mirada, pero respondió con firmeza. «Yo solo hice lo que ella me dijo». El miedo se apoderó de ella. Las piernas le fallaron. Por un instante, creyó que iba a desmayarse ahí mismo. «No, esto no es posible. Ella murió, yo vi su cuerpo», repetía como un mantra desesperado. Pero las palabras del niño, la caligrafía en la nota y el olor familiar del oso se mezclaban en un caos imposible de ignorar. El mundo parecía girar. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», murmuró llevándose las manos a la cabeza. Sentía el peso de la locura acercarse como una sombra. «Estoy perdiendo la razón». El niño dio un paso adelante y dijo, casi en un susurro, «Ella quiere que vayas a tu casa, ahora». Fue el detonante. Paula agarró la nota y salió corriendo sin mirar atrás. El sonido de sus propios pasos resonaba entre las lápidas, acompañando el desespero que le subía por la garganta. El corazón le golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. El viento helado le cortaba el rostro y le enredaba los pensamientos. Cuando finalmente llegó al coche, sus manos temblaban demasiado para sostener la llave. «Dios mío, Manuela, ¿qué te hicieron?», sollozó apoyando la frente en el volante. De pronto se giró hacia el niño y gritó, «Ven conmigo, necesito que me muestres dónde está». Él dudó un instante, pero al ver el desespero en su mirada, entró al coche sin decir una palabra. Conducir hasta su casa fue tormentoso. El camino parecía más largo, las luces más débiles y el miedo más vivo. Paula estacionó como pudo y entró tambaleándose, dejando el bolso caer al suelo. Aún sostenía la nota arrugada. Fue entonces cuando tomó el teléfono. «Marcos, contesta, por favor, contesta», repetía con la voz temblorosa. Cuando él por fin atendió, su respiración ya era un sollozo. «Marcos, por el amor de Dios, ven ahora mismo. Es serio, es urgente», gritó, y él respondió confundido. «Paula, ¿qué pasó? ¿Estás llorando?». Ella tragó saliva y soltó entre respiraciones cortas. Yo fui al cementerio y encontré a un niño con el oso de Manuela». «¿Cómo que el oso de Manuela?», preguntó él, incrédulo. «¿El mismo oso que dejaste en el ataúd?». Paula cerró los ojos intentando contener el desespero. «Sí, el mismo. Y dentro de él, Marcos, había una nota con su letra». Su voz se quebró y él guardó silencio unos segundos del otro lado de la línea. «Paula, ¿estás segura de lo que dices?», murmuró. «Estoy segura», gritó llorando. «Era la letra de mi hija. Decía cosas horribles, Marcos. Cosas que ni puedo repetir. Estoy asustada, ¿entiendes? Ven, por favor, ven ahora». Del otro lado el silencio pesaba. «Voy para allá, Paula. Tranquila. No hagas nada hasta que yo llegue. ¿Me oyes?», dijo con una voz extrañamente controlada. «Cierra las puertas». «Llego en 20 minutos». Ella asintió, aunque él no pudiera verla. Colgó con las manos sudorosas y miró alrededor, como si esperara que algo o alguien surgiera de las sombras. El sonido distante de un reloj marcaba cada segundo como un latido. En el suelo el oso caído parecía observarla con ojos vacíos. Y sin darse cuenta, Paula apretó la nota contra el pecho, sintiendo el papel palpitar, como si aún hubiera vida dentro de él. La noche ya caía. La lluvia fina comenzaba a golpear las ventanas, y el sonido de las gotas parecía acompañar el ritmo acelerado del corazón de Paula. Sus manos aún temblaban mientras caminaba de un lado a otro por la sala, con la nota arrugada entre los dedos. El niño, sentado en el sofá,
observaba cada movimiento con atención silenciosa. «Siéntate ahí, ¿sí?», dijo ella, con un tono que mezclaba ternura y nerviosismo. «Necesito pensar, necesito entender qué está pasando». El ambiente era frío, sombrío, lleno de recuerdos detenidos en el tiempo, fotos enmarcadas, juguetes polvorientos y una sillita infantil apoyada en el rincón como un altar silencioso. «¿Manuela viva? Dios mío, esto no tiene sentido», murmuraba, pasándose la mano por el cabello. El niño la observaba con los ojos llenos de empatía. «Usted me cree, ¿verdad?», preguntó en un hilo de voz, como si buscara una confirmación que lo calmara. Paula se volvió hacia él, conmovida. «Quiero creerte, hijo, pero no sé qué pensar. Tengo miedo de que todo esto sea una trampa». Antes de que el silencio volviera a adueñarse de la casa, el timbre rompió el aire pesado. Paula corrió a la puerta y la abrió. Era Marcos, empapado por la lluvia, con el rostro tenso y la respiración agitada. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó él, entrando sin esperar respuesta. Paula no pudo hablar. Simplemente le entregó la nota con las manos temblorosas. Él la leyó despacio, los ojos recorriendo cada línea con una expresión cuidadosamente neutral. Cuando terminó, levantó la mirada y dijo: «¿Estás segura de que esto es real, Paula? Parece, no sé, algo hecho para hacerte daño. Una broma pesada. Alguien pudo haber falsificado esta letra». Paula negó de inmediato con la voz rota. «No, Marcos, es la letra de mi hija. La reconocería aunque estuviera ciega». Marcos respiró hondo, fingiendo preocupación, y se acercó. «Entiendo cómo te sientes, pero tenemos que tener cuidado. Este niño…» Miró de reojo al pequeño, sentado en silencio en el sofá. «¿Lo conoces? ¿Sabes de dónde salió?». Paula se giró hacia él, aún agitada. «No, apareció en el cementerio, con el oso de Manuela. Dijo que ella misma se lo dio». Marcos frunció el ceño y cruzó los brazos. «Paula, piensa, esto es absurdo. ¿Cómo una niña muerta le va a dar un juguete a él? Esa nota podría ser una copia, una imitación. No confíes tan rápido». Sus palabras eran suaves, pero cortaban como cuchillas disfrazadas de consejos. El niño se levantó, herido. «Estoy diciendo la verdad, señor. Fue ella quien me lo dio. Ella me dijo dónde estaba la nota», gritó con los ojos llenos de lágrimas. Marcos lo miró con una frialdad disfrazada de desconfianza. «Mira, niño, nadie dice que estés mintiendo, pero ¿entiendes la gravedad? Alguien podría estar usándote. Puede que alguien te haya mandado repetir esas cosas». Paula puso una mano en el hombro del pequeño, tratando de calmarlo. «Tranquilo, Bruno, nadie te está acusando». Fue la primera vez que lo llamó por su nombre, y él pareció aferrarse a ese gesto como a algo precioso. «Pero juro que es verdad», insistió Bruno con la voz trémula. «Ella confió en mí». Marcos se acercó lentamente, con la mirada fija en Paula. «Escúchame, Paula, estás alterada, lo entiendo, pero traer a este niño aquí fue un error. Él podría estar en peligro, o peor, podría ponerte en peligro a ti. No sabemos quién está detrás de esto». Ella dudó, mirando a uno y a otro. «Pero, ¿y si es verdad, Marcos? ¿Y si mi hija está viva?», preguntó en un susurro. Él suspiró, negando suavemente. «Si lo está, lo averiguaremos. Pero ahora tienes que pensar con calma. Saca a este niño de aquí antes de que pase algo. Déjame encargarme yo». Paula retrocedió un paso, confundida. Su tono era dulce, pero había algo helado detrás de sus palabras, una rigidez que le provocó un escalofrío. El silencio llenó la sala. Bruno la miró con los ojos llenos de lágrimas, suplicantes. «Por favor, no me eche. Yo le prometí a ella que la ayudaría. Se lo juro, yo vi a su hija. Está viva, yo la vi». Paula cerró los ojos, con el rostro empapado en lágrimas. Su corazón estaba dividido en dos. La razón tirando hacia un lado, su instinto de madre hacia el otro.
Bruno, yo te agradezco por todo lo que hiciste, pero Marcos tiene razón. Eres solo un niño y podrías estar en peligro. Él negó con fuerza, desesperado. Pero ella confió en mí, gritó, y no voy a renunciar a ella. Sus palabras retumbaron en la sala, desgarrando el silencio. Paula lloró en voz baja y lo abrazó. Lo sé, mi amor, lo sé. Luego se separó lentamente, evitando su mirada. Ve a casa, sí. Mañana hablamos. Bruno quedó inmóvil unos segundos, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Después dio un paso atrás, luego otro, y salió sin decir nada. La puerta se cerró detrás de él con un golpe que sonó definitivo. Marcos puso una mano en su hombro, fingiendo consuelo. Hiciste lo correcto. Ahora déjame esto a mí. Paula asintió, pero el vacío en su pecho crecía. Afuera, Bruno caminaba bajo la lluvia, con la mirada perdida en la oscuridad. Y mientras el agua lavaba su rostro, un pensamiento tomó forma. Él no iba a rendirse. La lluvia no cesaba. Las gotas golpeaban el techo como dedos impacientes, marcando un tiempo que Paula parecía haber perdido. Desde que Bruno se fue, el silencio dentro de la casa se volvió insoportable. El sonido de la respiración de Marcos era lo único vivo allí. Él estaba sentado en el sillón, con la nota sobre las piernas, mientras ella caminaba de un lado a otro, inquieta. No puedo dejar de pensar en ella, Marcos. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente está viva?, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Él levantó la mirada, simulando serenidad. Entonces iremos por ella, Paula, pero no ahora. Vamos a pensar en un plan. No quiero verte meterte en esto sola. Sus palabras parecían sensatas, pero había algo en su voz, una lentitud calculada, como si midiera cada sílaba para calmarla y controlarla a la vez. Paula respiró hondo, tratando de encontrar firmeza en medio del caos. La nota hablaba de un depósito abandonado en las afueras de la ciudad, dijo, abriendo un cajón y sacando un mapa viejo. Tal vez sea ese galpón industrial que cerraron hace unos años, ¿te acuerdas? Marcos se levantó despacio, tomó el mapa y fingió analizarlo. Puede ser, pero no sabemos si es una trampa. Tú misma dijiste que el niño apareció de la nada. ¿Y si todo esto es manipulación? Aún así, sonrió levemente. No perdemos nada con verificar. Pasaron horas. La tormenta afuera se intensificaba y el reloj de la sala marcaba casi medianoche. Paula preparaba una mochila, una linterna, la nota, una botella de agua y la foto de Manuela. Necesito verlo con mis propios ojos, Marcos. No puedo esperar un día más, dijo, con la voz firme pero rota. Él la observaba de cerca, fingiendo preocupación. Entonces voy contigo. No irás sola, ¿oíste? Yo te protejo. Paula lo miró un instante y sintió un alivio casi infantil, el mismo que sentía cuando eran niños, y él prometía espantar los miedos de la noche. No sabía que ahora su mayor miedo llevaba su rostro. Antes de salir, Paula se detuvo frente al espejo de la sala. El reflejo mostraba a una mujer distinta de la que solía ser, el rostro pálido, los ojos hundidos, el cabello desordenado. Pero había una chispa antigua allí, una fuerza que despertaba. «Espérame, Manu», susurró, tocando el vidrio. Marcos se acercó por detrás colocando la mano en su hombro. «La encontraremos, te lo prometo». Ella asintió con los ojos vidriosos. El trueno retumbó, y ambos salieron bajo la lluvia, tragados lentamente por las sombras de la noche. El camino hacia el galpón fue silencioso. Las calles del interior estaban desiertas y los faros del coche recortaban la neblina espesa. Paula sostenía la nota en el regazo, leyéndola una y otra vez, como si el papel pudiera guiarla. ¿Ves algo?, preguntó intentando romper el silencio. Aún no, respondió él con la voz seca. El edificio apareció en la curva siguiente, alto, abandonado, cubierto de hiedra y óxido. El portón rechinaba con el viento, y un letrero casi borrado decía «Depósito Central de Insumos Médicos». Un escalofrío recorrió la nuca de Paula.
Es aquí. Entraron con las linternas en mano. El olor a moho y metal oxidado invadió el aire. El piso crujía bajo sus pasos y el eco repetía cada respiración. Paula sostenía con fuerza el brazo de Marcos, los ojos atentos a cada rincón. «Manu», llamó en un susurro. Nada, solo el goteo constante de algún tubo roto. «Vamos abajo», dijo él, señalando una escalera metálica que descendía al subsuelo. El pasamanos estaba frío y húmedo. Los pasos sonaban huecos multiplicados como voces. El miedo crecía, pero la esperanza aún era más fuerte. «Ella puede estar aquí abajo, lo siento», dijo Paula, apretando la linterna. «Entonces bajemos con cuidado», respondió él con un tono casi cortante. El pasillo del sótano era estrecho, cubierto de manchas oscuras y telarañas antiguas. Cada puerta parecía esconder un secreto. Paula se detuvo frente a una trancada con una placa oxidada que decía «Sector de almacenamiento B». «Aquí fue donde dijo que estaba», susurró. Marcos examinó la cerradura. «Está oxidada, pero podemos derribarla. Ayúdame a empujar». Ella asintió y puso las manos sobre la madera. Contó hasta 3. 1, 2. De pronto, un sonido seco. Paula sintió algo frío en la nuca. Un golpe, un peso repentino, un estallido sordo. El mundo giró. Su cuerpo cayó hacia adelante y la linterna rodó por el piso, iluminando solo los pies de Marcos. La luz temblorosa reveló el brillo metálico de una barra en las manos de él. Su rostro ya no tenía expresión, ninguna. El último sonido que escuchó antes de perder el conocimiento fue su propio pensamiento, gritando, «Manuela». Después, todo se volvió oscuridad. El sonido del goteo fue lo primero que Paula escuchó al recuperar la conciencia. Un ping constante, marcado, cayendo de algún tubo en el techo y resonando por toda la sala fría. El suelo bajo ella era de concreto húmedo y el aire olía a óxido, moho y sangre vieja. Cuando intentó mover el cuerpo, sintió las muñecas sujetas, amarradas con cuerdas ásperas que le cortaban la piel. Un gemido escapó de sus labios y el dolor en la nuca latió como un golpe vivo. ¿Dónde estoy?», susurró con la voz débil que rebotó en las paredes de ladrillo desconchado. La luz temblorosa de la linterna caída todavía iluminaba el rincón, proyectando sombras distorsionadas. Entonces lo escuchó. Un llanto. Suave, frágil, casi un sollozo infantil. El corazón de Paula se congeló. «Manu», llamó, dudosa. El llanto se detuvo un segundo y una voz pequeña respondió, temblorosa. «Mamá». Paula dejó de respirar. Los ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, ¿eres tú? Eres tú, mi amor». Intentó moverse, luchar contra las amarras, pero solo logró herirse más. La luz vacilante iluminó una figura acurrucada en la esquina. Una niña delgada, de cabello largo y sucio, con una camisola rasgada. La piel pálida reflejaba la frialdad del lugar y los ojos eran los ojos de Manuela. Paula rompió en llanto, sin control. «Hija, mi amor, estoy aquí. Mamá está aquí». La niña se acercó con pasos lentos, inseguros, los pies descalzos manchados de grasa y polvo. «Sabía que vendrías, te pedí que vinieras», dijo con la voz ahogada. Cuando llegó hasta ella, se arrodilló a su lado y tocó su rostro. «Estás viva, mi Dios. Estás viva», sollozó Paula, inclinándose todo lo que las cuerdas le permitían. «Me encerraron aquí, mamá. Dijeron que no debía volver a verte», susurró Manuela con un brillo aterrorizado. «Intenté escapar, pero siempre regresaban. Pensé que iba a morir». Paula negaba con la cabeza sin poder creerlo. «No, mi amor, no. Nadie va a tocarte más. Te lo prometo, voy a sacarte de aquí, te lo juro». Entonces, un ruido pesado cortó el aire. Pasos firmes, lentos, arrastrados. La puerta de hierro se abrió con un golpe seco.
La luz cruda de una lámpara colgante osciló sobre ellas y una sombra grande se proyectó en la pared. Un hombre alto, con el rostro marcado por cicatrices y un cuchillo en la mano, entró en la habitación. «Qué bonito, ¿eh?», dijo con un tono cruel. «Reencuentro de madre e hija». «Lástima que va a durar poco». Paula gritó. «Por favor, no la toques, yo hago lo que quieras, pero no la toques». El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Es demasiado tarde, señora. El trabajo tiene que completarse. Mandaron cerrar el ciclo». Levantó el cuchillo lentamente, la hoja brillando bajo la luz temblorosa. Paula forcejeó contra las cuerdas, desesperada, desgarrándose la piel. «No, no, por favor». Y entonces una voz surgió detrás del hombre. «Tranquilo, déjame a mí». La puerta volvió a chirriar. Alguien más entró. Paula levantó el rostro, y el mundo se desmoronó. «Marcos», parpadeó varias veces, incapaz de creer lo que veía. «Marcos, ¿qué haces aquí?», balbuceó, con la voz rota. Él se acercó con una mirada fría sin rastro de compasión. «Te dije que no te metieras, Paula». Esas palabras la desgarraron más que cualquier cuchillo. Tú sabías», susurró sin aire. Él soltó una risa baja, hueca. «Por supuesto que sabía. Yo creé todo esto». Ella negó llorando. «No, no, tú no harías esto. Has sido mi amigo. Tú...». Marcos se agachó quedando a su altura, el rostro transformándose en una mueca de desprecio. «Amigo, toda mi vida te amé, Paula, y tú nunca me viste. Solo veías a tu hija perfecta, a tu Manuela, así que te la quité». «Eres un monstruo», lloró Paula sin contener el asco. Él la observó con una calma enfermiza. «Quería que sintieras lo que yo sentía, la pérdida, el vacío. Pero no fue solo eso, también fue por dinero». Se levantó y comenzó a caminar en círculos. «El hospital me pagó bien para encubrir los intercambios. Niños vendidos, cuerpos cambiados. ¿De verdad creíste que era coincidencia que el médico desapareciera? Nada es casualidad, Paula». Ella miró a su hija temblando y gritó. «Drogaste a mi niña. Le robaste la vida». Marcos se arrodilló junto a la niña. «¿Drogada? No, Paula. La salvé de un destino peor. El problema es que ahora ustedes dos saben demasiado». El hombre del cuchillo dio un paso impaciente. «¿Puedo terminar con esto?», preguntó. Marcos asintió lentamente. «Hazlo rápido». Paula gritó, debatiéndose con más fuerza, las cuerdas hundiéndose en su piel. «Marcos, por favor, por lo que vivimos, por favor, piensa en mi hija». Él la miró. Por un segundo, sus ojos parecieron vacilar, una mezcla de culpa y furia, pero se desvaneció rápido. «Ya pensé demasiado, Paula. Es tarde». El hombre levantó la cuchillo, listo para el golpe. Y entonces, un sonido diferente retumbó a lo lejos, un ruido metálico, luego otro y otro más, puertas siendo derribadas, voces gritando órdenes, perros ladrando, sirenes, luces rojas parpadearon por las rendijas oxidadas. Paula abrió los ojos, atónita. El hombre se detuvo. Marcos se congeló. «¿Qué es eso?», susurró. Paula sonrió con la voz temblorosa. «Es el sonido de la verdad llegando». Las puertas del galpón explotaron con un estruendo ensordecedor. El eco metálico retumbó por las paredes del subsuelo, seguido por gritos de comando y el sonido seco de botas corriendo por el piso. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», tronó la voz firme de un agente, mientras luces rojas parpadeaban entre las rendijas oxidadas. El hombre del cuchillo se giró de golpe, confundido. Marcos retrocedió 2 pasos, con los ojos llenos de pánico. El sonido de las sirenas parecía venir de todas partes, creciendo como un rugido que arrancaba la noche en pedazos. Paula, aún amarrada, sintió el corazón estallar en su pecho. La puerta del sótano fue derribada de una patada, y una ráfaga de luz blanca inundó el lugar.
Hombres uniformados entraron apuntando linternas y armas, gritando órdenes entre la confusión. «Suelta el cuchillo, al suelo», vociferó uno de ellos. El hombre grande dudó un segundo, pero antes de poder reaccionar, recibió un golpe certero. El cuchillo cayó con un sonido metálico, patinando hasta detenerse a los pies de Paula. Ella lloró sin poder creerlo. El caos a su alrededor era el sonido más hermoso que había escuchado. «¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Aquí está ella!», gritó un policía al ver a Manuela acurrucada en el rincón. 2 agentes corrieron hacia Paula, cortando sus cuerdas con un estilete. «Ya están a salvo, señora. Tranquila, está segura». Ella no podía hablar. Las manos le temblaban, el cuerpo entero vibraba entre dolor y alivio. «Mi hija, allí, mi hija», balbuceó, señalando con dificultad. Un policía se acercó, tomó a Manuela en brazos y la envolvió en una manta. «Está viva», confirmó. Esas 2 palabras derritieron a Paula. Rompió en llanto, abrazando a su hija en cuanto la pusieron en sus brazos. «Mamá está aquí, mi amor. Ya pasó, repetía entre sollozos. El sonido de esposas cerrándose resonó en el galpón. «Marcos Hernández, queda usted arrestado», anunció un agente con voz dura. Paula levantó la vista, sorprendida al oír el nombre completo. Marcos forcejeó, pero estaba rodeado. «No, no entienden. Lo hice por ella», gritaba desesperado. «Yo la salvé. Todo lo hice por amor». Un policía lo empujó contra la pared. «¿Por amor? Casi las mata a las 2». Los ojos de Marcos buscaron a Paula. Por un instante todo pareció detenerse. Ella lo miró, fría, inmóvil, sin una sola palabra, solo silencio. Un silencio que lo partió en 2. Fue entonces cuando, entre los agentes, apareció una figura pequeña, Bruno. El niño entró corriendo, empapado, respirando agitado. «Yo sabía que estaban aquí», dijo. «Yo llamé a la policía, los seguí». Paula lo reconoció al instante. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Bruno, Dios mío, fuiste tú», susurró. Él se acercó despacio, tímido, como temiendo haber hecho algo mal. «Perdón, yo solo quería ayudar». Paula abrió los brazos y lo atrajo hacia un abrazo fuerte, juntándolo con Manuela entre sus manos. «No tienes que pedir perdón, mi cielo. Tú nos salvaste». La escena era irreal. El caos policial contrastaba con aquel pequeño círculo de amor sobre el piso frío. Un agente informó por radio. 2 víctimas rescatadas, ambas conscientes. Solicito equipo médico de inmediato. Manuela se recostó en el pecho de Paula, con los ojos entreabiertos. «Sabía que vendrías, mamá». Paula la besó en la frente. «Nunca más voy a dejarte, ¿oíste? Nunca más». A un lado, Bruno los miraba en silencio, con un alivio cansado, la inocencia de un niño que enfrentó lo imposible. Marcos, esposado, seguía gritando: «Paula, créeme, lo hice por nosotros, yo te amaba». Ella lo miró por un último instante. Un solo instante que dijo todo. Dolor, asco, desprecio y liberación. Los policías se lo llevaron. La lámpara en el techo oscilaba, lanzando sombras inquietas por el piso, como si el propio lugar respirara el fin de una pesadilla. Afuera la lluvia había cesado. Las ambulancias iluminaban el patio, y el eco lejano de las sirenas se mezclaba con los sollozos de Paula. Ella miró hacia el horizonte, el rostro lavado por lágrimas y lluvia, abrazando a las 2 criaturas que le devolvieron la vida. El sol aún no había salido, pero había luz, una luz que nacía desde dentro. Las noticias se propagaron como fuego. En pocos días, el caso estaba en todos los periódicos. Red criminal desmantelada gracias a una madre que se negó a aceptar la muerte de su hija. Las imágenes mostraban el galpón, el rescate e incluso la detención de Marcos, esposado y cabizbajo. Paula se convirtió en titular, pero no se veía a sí misma como heroína. Solo era una madre que amó demasiado como para rendirse. Lo que nadie veía
era el caos que vino después, el miedo, el trauma, los recuerdos que regresaban por las noches. Y entre todo eso, el vacío que quedó cuando el auto de asistencia social se llevó a Bruno. La escena quedó grabada en su memoria, el niño tratando de sonreír mientras lo sentaban en el asiento trasero, con la mirada triste y confundida. «Es solo por unos días», dijo la asistente social. «Necesita una evaluación antes de ser colocado». Paula quiso creerle. «Pero él no tiene a nadie. Él nos salvó, es parte de todo esto», gritó, desesperada. Bruno saludó por la ventana con la cara pegada al vidrio. Manuela corrió detrás del carro, descalza, gritando: «¡Bruno, vuelve! Prometiste que te ibas a quedar». Paula la sostuvo con fuerza, llorando junto a ella. «Va a volver, mi amor. Te lo juro, él va a volver». Los días siguientes fueron insoportables. La casa, que antes había recuperado su alegría con risas y pasos, volvió a sentirse vacía. Manuela casi no comía. Pasaba horas dibujando el rostro de Bruno con lápices de colores. Paula veía en los ojos de la niña el mismo vacío que sentía ella, la falta que él hacía. «Mamá, ¿y si él está triste?», preguntaba Manuela sosteniendo un dibujo. «Seguro está pensando en nosotras». Paula se arrodillaba y la abrazaba fuerte. «Entonces lo vamos a traer de vuelta, pero para eso mamá va a tener que luchar». Y eso fue exactamente lo que hizo. La semana siguiente, Paula llegó a la oficina de la Procuraduría de la Defensa del Menor, con el corazón acelerado. «Quiero adoptar a Bruno», dijo sin rodeos. La trabajadora social levantó la vista, sorprendida. «Señora Paula, entiendo su buena intención, pero el proceso es largo. Hay etapas, evaluaciones psicológicas, entrevistas, visitas supervisadas». Paula la interrumpió. «He enfrentado criminales, hospitales corruptos y mentiras. Puedo enfrentar papeleo». La funcionaria suspiró al ver la determinación en sus ojos. «Entonces, que comience la lucha». Y la lucha fue intensa. Hubo audiencias, entrevistas, informes y sobre todo la sombra de la sospecha. «Usted acaba de pasar por un trauma grave, señora Paula», decía una psicóloga. «¿Está segura de que está lista para cuidar de otro niño?». Paula siempre respondía con la misma calma firme. «No es otro niño, es Bruno». Mientras tanto, Manuela escribía cartas llenas de colores para su amigo. «Querido Bruno, yo y mi mamá te estamos esperando. Duermo con el osito que tú tenías. Todavía huele a ti». Paula guardaba todas las cartas en una caja, prometiéndose que algún día las entregaría en sus manos. Los meses pasaron, y cada visita autorizada era un reencuentro lleno de emoción. Bruno corría hacia Paula y Manuela con el mismo brillo en los ojos, abrazándolas con fuerza. «Sabía que iban a volver por mí», decía seguro, pero cada despedida dejaba un hueco en el pecho, hasta que un día sonó el teléfono. «Señora Paula», dijo la asistente social, «el juez aprobó la adopción». El piso desapareció bajo sus pies. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera hablar. «Dios mío, gracias». Manuela, al verla llorar, corrió hacia ella. «Es Bruno, ¿verdad?». Paula asintió emocionada. «Sí, mi amor, él viene a casa, para siempre». La formalización ocurrió en una mañana soleada. El juez leyó el documento con una sonrisa discreta. De ahora en adelante, este niño se llamará Bruno García da Silva. Paula se arrodilló frente a él, llorando, las manos temblorosas. «Ahora eres mi hijo, Bruno, y nadie volverá a separarte de nosotros». Él la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su hombro. «Sabía que usted lo lograría», murmuró. Manuela se acercó con una flor en las manos. «Bruno, ahora eres mi hermano». Él la miró riendo entre lágrimas. «El hermano más feliz del mundo». Toda la sala contuvo el aliento. El juez se quitó los lentes, disimulando el brillo en los ojos. «Felicidades. Ustedes tres son oficialmente una familia». Paula abrazó a sus dos hijos, el corazón finalmente en paz después de tanto tiempo. Afuera,
El sol iluminaba el patio del tribunal y el viento suave jugaba con el cabello de Manuela y Bruno. «¿Vamos a casa?», preguntó Paula tomándoles las manos. «Vamos», respondieron los dos sonriendo, y mientras caminaban hacia la luz del exterior, quedó claro, después de tanta oscuridad, al fin habían encontrado el camino de vuelta a casa. Meses después, la vida parecía otra. Paula, Manuela y Bruno se mudaron a una casa sencilla, rodeada de árboles y del sonido del viento. El patio, que antes estaba vacío, ahora tenía columpios, juguetes y risas que resonaban entre las hojas. Manuela volvía a sonreír con naturalidad, y Bruno, que antes dormía en albergues fríos, ahora corría descalzo por el pasto, gritando el nombre de su hermana entre carcajadas. La casa olía a pastel recién horneado, a flores nuevas y a vida renaciendo. Era el hogar que el tiempo había prometido, y por fin cumplió. Una tarde dorada, los tres se arrodillaron frente a la antigua tumba donde, alguna vez, Paula creyó que su hija estaba enterrada. Las flores que colocaba ahora no eran de luto, sino de agradecimiento. «Hoy enterramos el dolor», dijo tomando la mano de los niños. «Ahora vivimos». Manuela apoyó la cabeza en su hombro y respondió en voz baja: «Ganamos, mamá». Bruno sonrió sosteniendo contra el pecho el viejo oso de peluche, el mismo que había unido sus historias. El sol se escondía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja y esperanza. Paula miró a sus dos hijos y sintió el pecho llenarse de calor. Nada ocurre por casualidad, pensó. A veces el dolor llega para abrir el camino al milagro. Mientras caminaban de regreso a casa, de la mano, las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros. Y en ese instante Paula entendió. El amor verdadero siempre encuentra la manera de renacer, incluso después de la oscuridad más profunda. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.